Bueno, iniciamos nuevamente nuestra reunión de crecimiento, que esta reunión vamos a continuar con el versículo. Bien ahí, hoy se vino, pero re estudioso. Versículo 4, capítulo 4, ¿verdad? Exactamente. ¿Se acuerdan que Juan capítulo 4 habíamos bajado hasta la mitad y después vamos a continuar, ¿no? Entonces, la semana pasada hablamos de que todos somos llamados a ser discípulos, Todos llamados a ser discípulos y a ser discípulos, Es algo que tenemos que tener recontra claro. Y hacer. A veces pensábamos de que el discípulo era aquel que se sometía a una práctica, que estudiaba, él va a llegar a ser discípulo. No, todos somos llamados a ser un discípulo de Cristo y todos somos llamados a ser discípulos, porque ese es el objetivo de un discípulo. El objetivo de un discípulo es que se transforme en un discipulador. Ahí es donde vemos el crecimiento del discípulo. Cuando ves un crecimiento, cuando se transforma en, si ya terminó de estudiar, que en realidad en la Biblia nunca terminas de estudiar, ¿no? Porque seguís aprendiendo. Algo sencillo, ¿no? Porque, o sea, yo lo que venía sintiendo hace tiempo, del compromiso, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta que la sencilla razón por ahí de estudiar, de capacitar, ¿no? Que somos nosotros los que podemos nutrir a esa persona para que darle un hambre de Cristo y poder hablarle de Cristo, ¿no es cierto? Y eso es discipular. Claro. Pero no queremos nada, no queremos estudiar, no queremos... Entonces, por ahí, porque hay personas que no van a como ser mi papá, nunca tocó, no llegó nunca a congregarse. Siempre decía, yo en esa iglesia donde vos vas no pienso ir, hermano. Mi papá 3 meses antes de fallecer aceptó a Cristo, todo, ¿no es cierto? Pero los que llegaron, bueno, eran personas que estaban dispuestas a ir a predicarle, pero si no hubiese ido alguno de ellos, va a ser cuánto tiempo. Pero lo importante de poder anhelar discipular, aunque sea por ahí alguno de la familia de uno. Claro, lo que tenemos ahí claro, porque muchas veces se cree que yo disciplinar es no, voy a tener que ir a la China, ni hablar. Porque por ahí no. Eso es fundamental. A ver, llegar a ser un discipulador no es llegar a agarrar y tener un equipo, un grupo y enseñar, no. Llegar a ser un discipulador es una persona que imparte la vida de Cristo en las personas que Dios te puso. A ver, Ananías, no dice la palabra de Dios que haya predicado a otra persona que no sea Saulo, pero ese Saulo generó. Entonces, lo importante es eso, no llegar a... Porque tenemos que salir de éxito. La mentalidad del sistema te dice de que vos tenés una congregación de 1000 personas y sos un exitoso. Y tenés una congregación de 10 personas y no sos exitoso. Es más, estoy trabajando con un pastor de Neuquén, que se levantó hace poco, que en realidad lo levantaron en la denominación de él, y lo nombraron diácono, porque dice, para llegar a... Le cambio el wifi a internet. Sí, igual está con el wifi. Si no, por eso. Ahí, que es que el wifi es el problema. Fíjate. Entonces, entendiendo esto justamente, que uno tiene que ser la parte que Dios nos pone y estar listo. Pero, ¿cómo te das cuenta? Cuando vos sos una persona que toda tu vida gira en resolver tus problemas, y en vos, significa que estás en la primera etapa. Ahora, cuando vos ya lográs habilidad, cuando ya vos podés ser ejemplo, cuando ya podés enseñar o impartir una palabra, ahí es donde ya te das cuenta que ya pasaste a otro nivel.
a un nivel de poder ayudar, de poder impartir. Pero claramente en las personas niñas que lo que hacen es ser totalmente antropocéntricas. Toda la vida está basada en sus necesidades. Y están tratando de resolver sus cuestiones, que en realidad hay cuestiones que no se resuelven nunca. A ver, la madurez de un cristiano no es resolver tus problemas, sino llegar a un momento que los problemas no son un impedimento y vos caminás por encima de esa situación, ¿no? Pero es fundamental comprender que todos somos llamados a ser discípulos. Eso Jesús lo enseñó ¿en dónde? En Mateo 28, 18, la gran comisión, ¿no? Jesús se acercó entonces y le dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es después de haber resucitado. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Jesús les enseñaba, ¿no? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, ¿no? Acá donde Jesús mismo está dándonos a nosotros este legado de poder extender el reino, ¿no? Y hay en muchísimos lugares más, pero en Hechos, por ejemplo, 1:8, tan conocido, que Jesús le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y ahí serán mis testigos, tanto en Jerusalén, el lugar donde estaban, como en Judea y Samaria, la provincia circuncidante, hasta los confines de la tierra, ¿no? Ahí vemos nuevamente cómo Jesús les estaba dando esta función de hacer discípulos, ¿no? Por eso, en base a esto, es importante entender, ¿no? Esto de que el evangelio no es para que, como decía recién el pastor, yo lo disfrute, yo lo tenga, ¿no? Y solo busque mi beneficio personal, sino para poder transmitirlo, ¿no? El apóstol Pablo les dice a los corintios, les dice, lo primero que hice en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 3, dice, lo primero que yo hice fue transmitirles lo que me enseñaron. ¿Y qué es lo que le enseñaron? Esto de que Cristo murió por nuestros pecados y de acuerdo a las escrituras, ¿no? Que fue sepultado y el tercer día fue levantado de las tumbas, ¿no? Y según las escrituras que él apareció, bueno, a Pablo, a César, ¿no? A los 12. Y esto que habla, siendo tanto énfasis, lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, ¿no? La importancia de saber de que el evangelio se transmite. El evangelio no es para quedármelo, es para poder brindarlo. Esto que siempre hablamos, ¿no? De poder expresar esa naturaleza que nos habita, poder expresar ese Cristo, se trata de esto que el apóstol Pablo habla a los corintios, ¿no? Lo primero que yo hice fue transmitirles, ¿no? La importancia del transmitir, ¿no? De no quedarnos. Y eso forma parte de eso. No quedarnos con el uno, que joder. Claro, y esconderlo, ¿no? Multiplicarlo. ¿Y de qué manera lo multiplico? Cuando empiezo a dar, ¿no? ¿Cómo estamos en el Zoom? ¿Se escucha bien allá? Avisen. Perfecto. ¿Pero ahora se está escuchando bien? Pongan un Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ah, Sí, bueno. Bárbaro. Bueno, bien, entonces, No puedo porque... en base a esto que estamos hablando, a esta fundamentación, quiero desarrollar 3 preguntas personales que se hagan. No vamos a hacer tiempo como para poder preguntarnos a cada uno, pero 3 preguntas que son fundamentales para llevar a cabo. ¿Le falta hoja? No sé si quiere una hoja y lapicera para poder anotarlas. Sí, por favor, porque es importante el anotar, ¿no? Bien, entonces, en base a estas 3, en base a todo esto, vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué hicimos en esta semana para el reino? ¿Qué hicimos en esta semana
para el reino. ¿Eh? Ya hay varios que me contaron en la semana lo que estuvieron haciendo y por ahí piensan que no lo estuvieron haciendo para el reino, pero fue para el reino. Analicemos esto, ¿no? Sí. Si alguien acá se acuerda de algo y quieren o tienen dudas, hice esto, ¿es para el reino o no es para el reino? ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo? De a uno así Uno. escuchamos. Parece que yo no Bueno, por ejemplo, lo voy a delatar acá, Diego, que Diego me comentaba que le invitó a un amigo a comer unas pizzas y simplemente le contó el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Eso es trabajar para el reino, ¿no? A ver, ese amigo no vino a congregarse, no se puso de rodillas, no aceptó a Cristo, nada, pero él trabajó para el reino, le contó su testimonio, ¿no? yo estaba en el trabajo y estaba Ajá, están batallando de todos lados. Bien ahí. Bueno, viene ahí. Bueno, ella empieza a trabajar para el reino. Decir, no, simplemente charlamos un rato. Pero ese charlamos un rato, que no hablaron solamente de cómo estaba el clima, sino que hablaron de Dios, esto de impartir la palabra, es eso, ¿no? Es poder expresar a Dios y eso es trabajar para el reino, ¿no? Exactamente. Mismo en la familia, vos decís, bueno, no hablé con nadie, pero tuve un tiempo donde estuve sentado con mis hijas, donde estuvimos orando todos juntos, leyendo un versículo, donde realmente pudimos tener un hermoso tiempo. Estás trabajando para el reino, pues estás sembrando el mismo en tu casa. Sí. ¿Ibas a decir algo, Gladys? Sí, ahora que decís de los hijos, Fabricio, bueno, ¿sabes cómo está? Él escucha y con el que me costaba mucho era con Pablo. Y yo a Pablo, hace años le hice hacer la oración de fe. Pero él está como herido con las cosas que por ahí tuvo que vivir o pasar, de habernos visto mal con la creación. Y me dice, no, yo no es que no crea, mamá. Yo siempre creí que no, estaba muy reticente a hablar. Y no, me dice, no es que yo no ya gente por ahí, todo ese ambiente. Pero ya se animó a hablar, ¿no? Qué Cosa bueno. que no había hecho nunca. Qué bueno, eso es un avance. Para mí tremendo. era bueno. Sí, ¿qué te parece? Qué bueno, viene ahí. Y a mí me pasa, disculpe, también me pasa que a veces con 2 palabras, a mí me da felicidad. Y digo gracias, papá, porque uno de decir 3 palabras, y esas 2 palabras sean como una flecha que llega al corazón, que le cuente algún interés, algún deseo, seguir experimentando o hablando más de las cosas de Dios. Y a veces me pasa así. No sé, me hace un impacto, me pongo a llorar de alegría, pero con 2 palabritas, y yo le pido, padre, que esas 2 palabritas sean como la pequeña semilla de mostaza que se habla, ¿no? De que se siembre y que realmente caiga en buena tierra. Gracias. Bueno, es una pregunta que no hace falta que por ahí la contesten, sino que la vayan replanteando, que le pregunten a Dios, bueno, Dios, ¿esto lo estoy haciendo para el reino? ¿No lo estoy haciendo? Una pregunta que no se da cuenta. uno no se da cuenta. No sé, si vos no haces esa pregunta, yo no me hubiese dado cuenta. Por ahí pensamos que solamente predicarle algo, Claro. pero por ahí no. Justamente porque Sí, es clave hacernos esa pregunta y replantearnos y estar atentos a que ese interrogante esté presente en nuestras vidas. Recuerden que tenemos, lógicamente, la camiseta de este lugar por nuestra casa, pero en nuestro corazón está el reino. En nuestro corazón está extender el reino. Augusto. aquí llamamos reino. Bien, acá Agustín, hablo para que se escuche en el Zoom, Sí. preguntó a qué llamamos reino, ¿no? Lo que estuvimos hablando hace como 3 semanas atrás. Claro. Esto del evangelio, ¿no? El Es evangelio. decir, ¿qué es el reino? Empecemos por acá. Cuando Jesús vino y enseñó el Padre Nuestro, Él dijo, venga tu reino, ¿no? En ese momento el reino todavía no se había establecido.
¿Mm? Estaba Dios en la tierra, pero todavía no se había establecido. Después, nunca más, después de la venida del Espíritu Santo, nunca más se dijo, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino ya ha sido establecido con la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, mayores cosas que harán, ¿por qué? Porque el poder de el poder de la iglesia es justamente que está estableciendo el reino a través de sus hijos, llenos del Espíritu Santo a lo largo y a lo ancho del mundo, haciendo retroceder la oscuridad, levantando la luz, ¿no? Y haciendo retroceder a la muerte, porque la vida de Cristo es la que destruye todo, ¿no? Claro, por eso es que también estuvimos viendo el tema de los evangelios que se predican hoy en día y a lo largo del tiempo que se han predicado, que son el evangelio social, que solamente es la ayuda, el evangelio que es de la prosperidad, el evangelio. Y nosotros dijimos, nosotros no predicamos ese evangelio, predicamos el evangelio del reino, que es predicar a Cristo. No, vení que Dios te va a dar el trabajo, vení que Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, porque cosas materiales uno hace el esfuerzo y lo consigue. Pero la vida eterna en cada uno de nosotros, ese espíritu que solamente viene de Él, solamente lo hacemos cuando conocemos a Cristo. Claro. Entonces la importancia de poder entender de que el evangelio del reino es predicar a Cristo y expresar a Cristo. Ayudar con un fideo, siempre digo lo mismo, lo puede ayudar vos o el que sea, ¿no? Pero cuando vos brindas a Cristo, eso es la mejor ganancia, que vos le estás dando la posibilidad de que no solamente disfrute de una eternidad, sino que de hoy pueda disfrutar de la plenitud de Cristo, ¿no? Pero yo había entendido, cuando eso, el reino era santo. Y cuando dice, venga a nosotros tu reino, y después del Espíritu, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo en la semana, a través de la obediencia del Espíritu. Claro. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer, de hecho en la Biblia dice que nosotros podemos dar nuestros cuerpos a ser quemados. Exactamente. Pero si no es a través de lo que Dios quiere, porque solamente el que conoce el corazón de Dios es el Espíritu, que está en tercero en nosotros. Yo lo digo por experiencia porque he hecho montones de cosas pensando que era para el reino, cuando en realidad el reino, o sea, el Espíritu nunca me dijo que le haga. Claro, pero vos fíjate, decir que el reino es el espíritu es incompleto. ¿Por qué? Porque el espíritu no se mueve solo, se mueve a través de una iglesia. Por eso es la importancia de pertenecer a un cuerpo, ¿no? Justo el pastor hablaba la otra vez y el ejemplo de la guitarra fue crucial, ¿no? Porque, o sea, tiene una cabeza, tiene una cuerda, pero si vos estás unido, no puede funcionar. Una cuerda sola no suena, pero sin embargo dentro de una guitarra sí, ¿no? Acá alguien del Zoom comenta, Diana nos comentaba, dice que hoy justo hablaba con una compañera en la universidad porque ella estaba publicando, vieron que estamos en el mes de la prevención del suicidio, y ella publicaba respecto de ese tema porque tiene una hija adolescente que está atravesando una situación de depresión. Y entonces ella a través de eso, de lo que la compañera le contó, ella le contaba su testimonio de que ella también atravesó esa situación de depresión cuando era adolescente, tenía 18 años, y Dios la pudo sacar de ese estado. O sea, que la situación en la que ella pudo encontrar la salida fue cuando se encontró con Dios. Y esto que justo cuenta Diana, sin duda que es así, porque la única manera de poder revertir cualquier situación emocional, sí existen buenos mecanismos, la psicología los tiene, pero no tienen eso completo que lo tiene la vida de Cristo. Así que entender de que necesitamos encontrarnos con Dios es fundamental. Por eso la importancia de siempre ir a la palabra, ¿no? De poder dejar de que sean las escrituras que nos estén guiando, ¿no? Y que, gracias, Dai, por compartirlo. Bueno, yo ya tocamos. Cámara 11. Pasó un caso que a mí me cuesta, ¿viste? Ahorita, sí. Ahora digo 10.000. No. Sí. Pero bueno, fui a visitar a un muchacho y tu papá estaba haciendo un trabajo y uno tiene un problema familiar y empezó a contar. No me nada, ni uno. Nada, cero palabras. Bueno, sí, ya va a pasar esto. Él sabe que soy creyente, que soy cristiano, y cuando me iba, me dice, gracias porque no soy el único que no viene a escucharme, que me escucha y esto. Era una sensación rara. No hay necesidad que lo escucharan. Sí, pero yo trabajo muy antiguo una vez así. Se nota porque predicar por algo
yo pienso que Sí, y el solo hecho de estar, a ver, el solo hecho de estar ahí para la persona es fundamental. Estuviste y él sabe que vos sos cristiano. Ya está, somos cartas leídas. Sí. Vos fíjate que dice, somos cartas leídas, no somos un parlante que habla. Somos cartas leídas para que la otra persona te lea a vos. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Esto no habla, lo tenés que leer vos. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Facu. Cristian, si hoy me pasó a mí también algo parecido con un vecino que charlamos siempre, porque había hablado en mi casa, pero por primera vez, hoy creo que el chabón se animó a hablar de una manera diferente. Me contó 200 millones de problemas que había tenido con el socio, que había tenido problemas con el plan director, de esto. Montones que yo nunca me lo esperé, porque como decía, o sea, solo prestarle el oído nada más, ¿viste? Y bueno, yo le conté la situación que nos había pasado a nosotros, y me dice, bueno, me dice, y cuando me estaba por los juegos colectivos me dijo lo mismo, gracias por escucharme. Lo digo, como que necesitaba alguien con quien hablar, ¿viste? Y bueno, ahora entiendo que esa también es pertenencia a trabajar para el reino, ¿no? Exactamente. Y siempre en el medio, ¿viste? Decirle, bueno, yo, viste, que gracias a Dios puedo dejar la droga, puedo dejar el alcohol, ¿viste? Y de hecho, bueno, me pasó esto, y sí, presta la atención, ¿viste? Por ahí, como decimos, no se va con no va a salir corriendo a venir a la iglesia, pero el solo hecho de decirle, Dios cambió mi vida, y el chabón me conoce hace un montón de años, sabe que no estoy mintiendo, entonces, viste, como que eso, viste, también es como si vos... Bueno, por eso, a ver, tenemos que entender de que a veces nosotros mismos, a ver, me voy a poner yo como ejemplo, que yo tengo la gracia de Dios de tener colaboradores fieles que están acá trabajando, en los cuales podemos armar un equipo, pero la realidad es que yo no los formé a ustedes. Ustedes son el trabajo de sus padres, es decir, son un montón de años, de un montón de siembras, de personas que van trabajando. A mí me tocó poder disfrutarlos y ayudarlos en este tiempo a que puedan seguir creciendo. Y hay personas que están comenzando con alguien que no los va a disfrutar. ¿Se entiende? Que los va a disfrutar la segunda, la tercera generación. A lo que voy es que a veces tenemos una visión tan limitada que pensamos que como no lo estamos viendo, no hay resultados. Y los resultados no son para que los veamos. Por eso Dios nos llama a obedecer y a hacer. Y a dar semilla. Y después, por ahí nos toca o por ahí no. Aparte, sí. Hay muchas veces que no es necesariamente una palabra. Yo cuando estuve mal en marzo y me vine a vivir acá, los pastores me invitaban, che, digo, venite a desayunar, ni siquiera me decían, sí o no, venite a desayunar. Y ellos me llenaban de esa paz que había en esa familia, las nenas me venían a abrazar y yo necesitaba en ese momento eso. Y yo la verdad, una contención, un venir a desayunar con nosotros, y son cosas que capaz que no había una palabra en el medio, pero eso del amor de las nenas, todo, me levantó, pero rapidísimo. El amor de la familia de ellos hacia mí. Es algo impresionante. Qué increíble, ¿no? Porque cómo es el actuar del poder del Espíritu Santo cuando alguien pierde algo, viene el Espíritu Santo a consolarte, porque ahí se intercede. Tiene un completo, digamos, puede entender uno, del consolador hablar, ¿cierto? Porque viene a consolar de una manera que el resto de la gente no lo puede entender. Que pasar por determinada situación, pero buscando de Cristo, es gozo. Claro, sí, claro, que solo lo puede dar Dios, ¿no? Tengo mi hermana que perdió el hijo a los 16 años, hacía y bueno, fue una etapa donde ella lloraba mucho y no se podía levantar. Así que el marido, con lo poco que tenía, ya tenía un salón y puso un negocio. En ese negocio, digo, yo todas las mañanas tempranito, antes orábamos, escuchábamos otro tipo de música, pero saltábamos, cantábamos, y eso de a poco las fue levantando. Cuando nos dimos cuenta que mucho de su dolor había desaparecido. Y al contrario, llevaban los chicos a comprar el negocio y ella los aconsejaba, todo para que vayan por el buen camino, pero la sacó adelante. Bueno, pregunta número 2. Estas anótenla si quieren y no la vamos a desarrollar porque pero bueno.
Pregunta número 3. ¿Qué hice en esta semana de manera impulsiva? ¿Qué hice en esta semana de manera impulsiva sin preguntarle antes al Espíritu Santo si lo tenía que hacer o no? Sin preguntarle antes al Espíritu Santo si lo tenía que hacer o no. Es muy importante identificar esos momentos de error, esos momentos impulsivos que me llevaron tiempo, que por ahí fueron buenos. Por ahí fueron buenos. No, estuve ayudando a tal persona, pero me llevó 4 horas, 5 horas de mi día que estuve ayudando a tal persona y ni siquiera en ese momento le pregunté a Dios, ¿qué hago? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Y es que decía Agustín que a veces uno hace y que Dios ni siquiera te lo dijo, ¿no? Porque a veces pensamos como que es algo bueno, ni siquiera le tengo que preguntar. ¿Se entiende? Entonces tengo que preguntarle las cosas que yo tengo dudas. No, no es cosa que tengo dudas. Es todo. Porque en realidad uno no sabe lo que lógicamente que nada, no voy a trabajar o no voy a trabajar. Lógicamente, no. Estamos hablando de cosas. Así que Facundo no le preguntes. Siempre va con ese trabajo. Pero uno tiene que vivir en una dependencia de él y tratar de decir, bueno, a ver, esta semana, ¿sabés que antes de ayer me mandé a hacer eso? Y en realidad en ningún momento ni le pregunté nada. Y eso te llevó un tiempo y eso por ahí te termina teniendo una consecuencia porque era algo bueno, pero entonces es fundamental ser exactos. La exactitud es la clave de todo. Un reloj que no es exacto y da mal la hora puede generar tremendos problemas, ¿no? Y el punto número 3, he identificado en estos últimos meses o semanas, he identificado en estos últimos meses o semanas aquello que me estorba, desenfocándome de Cristo y del reino. ¿Qué? Aquello que me estorba, desenfocándome de Cristo y del reino. Y acá donde tenemos que cada uno tratar de identificar cuáles son aquellas cosas que nos desenfocan, cuáles son aquellas cosas que me están estorbando, porque seguramente cada uno tiene algún área. Seguramente alguien tiene algo que lo tiene que identificar, a veces guarda, que puede ser hasta una persona, puede ser una relación, puede ser, no sé, puede ser algo, puede ser un hábito, puede ser una maña, puede ser muchas cosas, pero yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo y ser muy sincero conmigo mismo en qué, en poder identificar aquellas cosas que me pueden estar estorbando o por eso dicen los últimos meses, por ahora estamos perfectos. Bueno, pero guarda porque hace 2 meses estuviste en una situación que te generaba un estorbo y identificás los patrones, lo más posible que no es una persona o algo específico, sino es un área que después se va a replicar. Entonces uno tiene que identificarla también para no frenar. Necesitamos avanzar. Y déjenme abrir el corazón en esto. Vemos muchas personas que vienen avanzando, y a veces no identifican el estorbo que se les aparece
y empiezan a retroceder de una manera, y vos lo ves a la persona que está avanzando y decís, es tremendo todo lo que Dios está haciendo, y cuando vos ves que se le está por abrir, es decir, está por tener lo que necesita, y no, automáticamente no identificaron un estorbo y empiezan a retroceder mal, y caen en un enfriamiento, y caen en excusas, y caen en apartarse del cuerpo, porque la realidad es que cuando vos, por eso un termómetro de que hay algo que está funcionando mal, automáticamente te apartás del cuerpo. No digo en todos los casos, hay muchísimos casos que no, pero en muchos de los casos sí. Se aparta por una o por otra cosa, y el problema no fue el apartarse, el problema fue un estorbo que vos no lo identificaste y que te terminó deslizando y te terminó haciendo pisar el palito, ¿no? Y entender que es un estorbo. Es algo que me detiene, te impide avanzar, me detiene, me estanca y me hace retroceder, porque la realidad es que cuando yo no avanzo, retrocedo. Como hablamos al principio, de que pensamos capaz de pensar algo bueno, igual. Claro, porque como no avanzas y estás estancado siempre en el mismo lugar, ese estorbo te hace pensar y ver que está en eso, porque no puedes dejar de que Cristo sea el que... Es más, vamos un paso más allá. A veces el estorbo puede ser un argumento. Claro. Se instaló un argumento de pensar de que algo es así, totalmente diabólico, pero agazapado con religiosidad o con cualquier cosa, y vos funcionás en ese argumento y nunca te replanteaste, Dios, ¿esto está bien o está mal? Y es algo que te está perjudicando, ¿no? Por eso son, creo, preguntas para siempre tener en cuenta. No es ahora un estudio, es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, estas preguntas que son en base a nuestra función en el reino, en base a nuestra eficacia por medio del Espíritu Santo, y en base a, como decía Pablo, conocemos las maquinaciones del diablo, yo sé lo que me puede estar trabando, ¿no? Luciano. Eso unos años me había pasado en el entonces tenía la idea en la cabeza que si iban a todos lados, yo tenía que esperarlo más, porque estaban todos lados. Claro. Entonces no hace falta, porque yo decía, no, porque sea que no lleva tiempo, tomo el tiempo en mi casa a hacerlo, no sé qué, me dio la idea en la cabeza absurda de que era así. Y le empezaba para adelante en eso, y en un momento hablé con uno de los líderes que tenían, y me hacían ver que estaba totalmente equivocado de lo que estaba pensando, y no, sigue ahí, porque yo estoy pensando lo mismo, por más que te respetaba. Que cierto mucho que tuve que si no, esto de verdad me estoy tomando, me estoy apagando, porque no me siento igual, y darme cuenta de que es una idea que se me ha metido en la cabeza. Tremendo. Bueno, sí. Estorbo por ahí, muchas veces el estorbo lo identifica, digamos, con lo más patente, ¿no es cierto? Lo más claro que se puede ir suscitando. Pero a veces en la misma alma hay estorbos. Estorbos, justamente que vamos, creo que hay, digamos, por ejemplo, en unas situaciones X, ¿cierto? Inclusive he estado chusmeando en la palabra y digo, bueno, cuando vete ahí adentro, viste que te trae una claridad tremenda, ¿cierto? Y la falta de perdón, es un estorbo, es un estorbo tremendo la falta de perdón, no solamente para uno mismo, sino inclusive hacia respuesta de parte de Dios, justamente porque hay alguien en nuestras vidas, supongamos, ¿cierto? Cualquier tipo de falta de perdón. No queremos perdonar, Dios siempre te lleva a perdonar. Eso es tremendo, por eso es tan importante entender de que Dios nos perdonó en la cruz y la naturaleza caída nuestra que no nos habilitaba para ser hijos, pero constantemente pecamos porque hay una naturaleza que sigue produciendo pecados y necesitamos identificarlos. Y el Espíritu Santo nos tiene que mostrar esos pecados para poder arrepentirnos. Pero uno de los ha sentido suficientemente usado
sentido de que yo estoy utilizando mi vida para ciertas áreas, y yo sentía eso, en el sentido de que no está mal el ser usado, pero ya era una altivez, era un... Estaba tocando el ego. Si yo hablo, y mi papá me agarró y me dice, pensar que el primer pecado de todo el universo fue cuando Satanás creyó que era suficiente en el cielo para estar al lado de Dios, ¿no? Porque Satanás de eso le pasó, se sintió suficiente, tan suficiente como para estar al lado de Dios. Él lo que no tenía que Dios era él le pudo haber dado los talentos que le dio a Lucifer, pero a veces uno, a veces al venirse como Claro. Bueno, a ver, todos podemos caer en eso. Todos podemos caer en eso. Eso no lo quieren. Por eso es tan importante y lo que Dios hizo. Eligió a los que no eran aptos y constantemente nos llama a la reflexión de que nos baste la gracia. Él se fortalece en nuestra debilidad, no en nuestras capacidades. Y ahí donde uno, y siempre entender de que siempre tenés el enemigo, te va a decir, sos un genio. Y tuviste una reunión impresionante. Dios nos está dando, Dios nos está dando, no recuerdo quién fue el pastor, el ministro, no recuerdo, pero él habló de lo que son los dones, ¿no es cierto? No exclusivamente lo que son los dones, que los dones son, primero, para edificar el cuerpo, para exaltar a Cristo, y hablaba de lo al revés, cómo las personas por ahí utilizan ese don, ¿no es cierto?, a sacarle beneficio propio. Y explicaba, ¿no es cierto?, y porque justo entró una persona y yo no sabía de dónde apretarme para hacer la pregunta. Y cuando uno discierne algunas cosas, que eso, entonces, pero no fui y le hice una pregunta, ¿cierto? Y a mí me quedó ahí, no alcanzó a desarrollar. Claro, yo no la entendí mejor. Hablaba que había personas que operaban con sus hijos de Dios, que operaban desde un espíritu de error. O sea, a mí me quedó eso, ¿no? Pero, o sea, hablando de la exaltación, todo eso, ¿no? Hay uno que tiene toda esa sanidad y ya, siendo un kiosco, empiezan a hablar. Claro. Y porque al ser los dones irrevocables, vos cuando no tenés un corazón correcto delante de Dios, vos generás manifestaciones, pero está funcionando en un espíritu de error. Porque no estás haciendo lo que debes estar haciendo, que en realidad es edificar. Y vos, al cuerpo de Cristo. Exactamente. Y vos por ahí te confundís y decís, pero mirá lo que pasó. Se levantó el paralítico, sí, pero no funcionaste en lo que Dios te quería mostrar. Cuando vos crees que eso se hizo, mirá lo que hice. Claro, lo que, ya es cuando decís, mirá lo que hice, ese es el error. Creer de que vos sos el que... Bueno, por eso hay que tener tanto cuidado con las manifestaciones visuales. Y nosotros no es que no estamos de acuerdo, oramos por los enfermos, por los milagros y todo, pero ese no es nuestro centro. A ver, nuestro centro no es que se levanten los paralíticos y caminen. Nuestro centro es que las personas que están muertas espirituales estén vivas para poder entrar a una eternidad y puedan disfrutar de las riquezas espirituales, que eso es mucho más importante que cualquier cosa visible. Y si Dios les puede dar la sanidad, bueno. Ahora, hay dos puntos también que no están acá, pero se los cuento, no hace falta que lo anoten, pero hay dos puntos que también funcionan como error, y uno es pensar de que no necesitas. Es decir, yo tengo familiares míos en Mar del Plata que ellos creen que nosotros somos los locos, los líricos y los fanáticos que necesitamos de Dios, pero ellos en realidad no creen en Dios, son cristianos, oran, pero no necesitan eso de ir a Él. No, piensan que no es una cuestión de que no lo necesitan, ¿no? Lógicamente que viven en una superficialidad y no logran entrar a las profundidades. Y el otro estorbo, se agazapa, es tremendo, es el estorbo del temor, del miedo, y por ese temor y por ese miedo pasa lo contrario. Vivís adentro de una congregación, te transformás en un religioso, pero que en realidad ese temor se transformó en un estorbo porque no puedes disfrutar de la vida de Cristo. Es temor de miedo, no temor de reverencia. Es el miedo de vos estar ahí porque no viniste el domingo y pensaste que pecaste. Que sos un pecador. Que sos un pecador y algo te va a pasar.
uy, el lunes, me pasó tal cosa y Me tropecé y, tú, porque no y se levantan a la mañana y lo primero que hacen es orar. Y si no oraron y salieron afuera y chocaron, choqué el auto porque no oré. Entonces, no viven en la dimensión de la gracia, ¿no? Ese es también un estorbo que está haciendo estragos. Claro, Está porque haciendo- todos existieron una generación donde Cristo viene y no el Cristo vino. Claro, y se vivió con el Cristo. Pagante y Tenía miedo de ir al infierno porque le habían dicho que venía después, pero todavía venía. Y yo porque tenía miedo. Bueno, pero ese es el argumento que se usaba antes. El argumento es decir, arrepentite porque te vas al infierno. Y si me decís eso, bueno, me arrepiento, ¿qué querés que haga? Antes, claro, es decir, no hay mucha vuelta atrás. Sí, están diciendo Cristo en cualquier momento llega. Nadie sabe cuándo va a llegar. Claro. Si quiere la palabra, Facundo. recordar que el año pasado me di una palabra muy buena política, no se convierta en un lastre. Y En realidad yo te dije que si no lo identificás, se iba a convertir en un lastre. claro, sí, por supuesto, o sea, que no se convirtiera en un lastre, ¿no? Que no me frenara, que venía a oírme. Entonces, al pasar el tiempo, en su momento no lo comprendí, porque digo, pero Señor, sí, tengo, no, ¿Te gustó? ¿No te gustó? Decí la verdad, ¿no te gustó? Bueno, más cuando me dan una palabra así, porque es para ayudarme a mí en el pasamiento. El resultado es que, bueno, fui trabajando en eso, viste, peleando, qué sé yo, y me di cuenta, no esta reunión de matrimonio, sino la anterior, que hubo un viaje a Gallego y me llamaron a mí un jueves para decirme, che, el viernes a la noche se viaja y volvemos el domingo, estamos todos para salir a trabajar. Yo me hubiera vuelto loco. Se hubiera organizado todo hasta que vengan a irse a cuidar a los chicos. Claro. No, pero vos fijate, bueno, yo tengo 20. Lo primero que dije, bueno, me fijo cómo estoy, porque este fin de semana me parece que tengo un evento de la iglesia para mí. Y me fijo, me dice, bueno, sí, tenemos la reunión de matrimonio. Le voy a saber que no puedo ir, pero tengo la reunión de matrimonio y la verdad que prefiero realizar mi matrimonio. Ok, me dijeron. Entonces ahí como que... Alcanzó la ficha. Estamos hablando hace casi un año, ¿no? Sí. Entonces como que, viste, que digo, Bueno, pero ahí te cayó la ficha de que justamente al priorizar a Dios no se transformó en un estorbo. ¿Por qué? Porque tu corazón había sido cambiado. A veces uno no se da cuenta y tu corazón es cambiado y después cuando te aparece la situación te das cuenta, tremendo. En otro momento yo hubiese actuado de otra manera. Claro, eso es lo lindo. Claro, bueno, eso es lo lindo de la vida. La vida de Cristo te transforma en verdad. No es maquillar un muerto. Es realmente una resurrección. Ese es el cambio que uno tiene que tener. Bueno, bien, hoy vinieron con ganas de charlar. Sí, todavía no empezamos. La cosa es que yo me comencé a trabajar con gente que era jefe de escritor, sí, y yo, claro, primerísimo, pensando toda la realidad. Yo recién lo conocí a mí, éramos 5, ¿no? Y la cosa es que siempre hablamos de la historia de yo. Y la cosa es que estaba ahí, medio desesperado, le digo al hombre si podía entrar al metro, le dije cómo podía hacer, le dije, pero no currículum, era que necesitar. Y la cosa es que al otro día me muestro un audio de video diciendo, mira, estaba hablando, ¿qué pasa? Me dice, mira, el Espíritu Santo me puso esto, que vos estás buscando el laburo, pero enfocate, me dice que te enfoques en lo que él ahora te puso. Que no te desenfoques, y que él tiene todo controlado. Y me dijo que vos estabas buscando un trabajo específicamente en este trabajo. Y específico. Y yo quedé así, y eso es lo que me pasó, yo no le había preguntado. Digo,
tenían que entregar, es como que me hacían que le clavaba el libro, toda esa semana, para ver qué pasaba. Y el Espíritu Santo, eso es el estar en uno, el Espíritu. Igual te van a ir a buscar dentro de lo bueno. Y él me dijo eso, la cosa que cuando le digo, bueno, le hago caso, le pido perdón a Dios, le digo al jefe y me dice, es la mejor decisión que puede hacer. Yo me separé por el tema del petróleo, o sea, es difícil, yo no conozco a mi hijo, no tengo nada, tengo mi casa, no tengo todo, ya tengo todo y no tengo nada. Así que si vos me estás priorizando esto por tu hijo, por tu familia, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, 20 años creo que soy jefe, no tengo un trabajo, pero... Y se emociona el hombre. Y le dije la verdad, yo todo, lo de Dios, todo, que fue así, que tengo un amigo que me dijo esto. Y fue re lindo. Y ahora, por el tema del gimnasio, fue donde más pude hablar de Dios en el trabajo que estoy. Que en toda la vida, por ejemplo, que tuve, yo fui líder de jóvenes, más que en todo, en el tramo de ser líder de jóvenes y estar, fue una locura. Para mí este año encima era, el tema del año pasado era la reconciliación con todas las cosas. Ajá. Eso fue un enfoque que me volvió. Y entonces fue por eso. A mí yo me había desenfocado por la desesperación de la localización de su trabajo. Lógicamente era algo bueno, quería trabajar, iba a dejar todo por leer, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Hoy en día, y encima, a las 2 semanas, mi mamá viene con la llave y me dice, toma, esta es tu casa. Me dio una casa con un salón así, que me había dado una semilla de mi abuela. Y me dice, mira, acá está tu salón, hacé lo que quieras en tu baño, y esto nos cerró la boca, Dios, porque se nos dio una casa, y nada, es el proyecto igual. Y bueno, la obediencia, ¿viste? De Dios. Y vos te diste cuenta que te convenía, pero hay personas que por ahí no les conviene, no se dan cuenta nunca y tienen que seguir caminando en esa obediencia. Porque, por ejemplo, si vos en este caso hubieses seguido en el gimnasio y estás pasando necesidad, y vos decís al final, dije que no, fui obediente y mira, bueno, uno tiene que permanecer en la obediencia aunque no lo entiendas. ¿Por qué? Porque a veces la situación se puede transformar positiva o no. A ver, cuando Pablo iba a Jerusalén, Ágabo le dice, no vayas porque, mirá, así te van a agarrar y te va a pasar esto y te va a pasar aquello. Él fue igual, porque entendía de que era el propósito de Dios. Y aunque le pasó eso, él entendió de que Dios lo estaba llevando para poder llevar el Evangelio. Él podría decir, pero al final me pasó todo. Entonces, uno creo que tiene que ir entendiendo que la vida que uno lleva es una vida de que Dios sabe lo que necesitamos y nosotros no. Bueno, continuamos. Habíamos llegado entonces hasta el 21. Al 21. 23. Hasta el 23. Bien, bueno, leo del 21 un cachito para poder ponernos en foco, ¿no? Jesús le contesta a la mujer samaritana, dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no tendrá importancia, fíjense esa palabra, no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Estoy en Juan 4, 22. Mientras que os digo, por bien, ¿a quién adoramos? Porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Recuerdan cómo todo venía la charla? La charla que la mujer samaritana le dice al final, ¿dónde hay que adorar? En este monte, en Jerusalén, al final, ¿cómo es el tema? Y ahí donde Jesús lo que hace, dice, viene el tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo acá, que no importa el lugar, no tiene importancia el lugar, ¿no? Lo importante es saber a quién adorás. Por eso, ustedes los samaritanos, poco acerca de quién adoran. Y ahí es donde pone el foco Cristo. Pone el foco en poder saber a quién adoramos, no la forma en cómo lo adoramos. ¿No? Completamente interesante, ¿no? Así viene el 23. Y ahora sí viene el 23, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Mm? Y acá es muy interesante, ¿no? Porque lo que debemos aclarar acá es que cuando Jesús habla de adorar, en ningún momento se refiere a la música. Eso creo que ya lo hemos entendido, pero vamos a explicarlo de vuelta, ¿eh? No sé de dónde sacamos que la adoración son las canciones lentas. De hecho, cuando Abraham fue a entregar a Isaac, ¿recuerdan ese pasaje que Dios le pidió a su hijo? Él fue con todos sus criados, con toda la caravana que antes se movían, ¿no? Y cuando estaban al pie del monte le dijo a todos los empleados, le dijo, bueno, quédense acá, que el niño y yo vamos a ir a adorar a Dios. Y no llevan ni un arpa, ni una guitarra, ni un tamborcito, o sea, iban a hacer un sacrificio a Dios. Exactamente. Y ese sacrificio era la adoración, ¿no? Entendemos que hoy en día nosotros no necesitamos hacer ese tipo de rituales porque el sacrificio que fue suficiente para nuestro perdón de pecados fue Cristo mismo, ¿no? Y nuestra adoración es constante, es todo el día, en todo el tiempo, ¿no? Una adoración a Dios es expresar a Dios, ¿no? En cómo respondo, en cómo estoy, en mi mente, en dónde está enfocada, en lo temporal o en lo eterno. Hacia dónde, mi adoración es una constante, no es venir acá y decimos, bueno, cantamos una canción de adoración. Eso no sé ni dónde salió en realidad, ¿no? Que muchos dicen eso, vamos, cantamos una canción de adoración y vos decís, ¿qué es una canción de adoración? Una canción lenta. Vos decís, no. Claro. Y eso te perjudica. ¿Por qué te perjudica? Porque la Biblia... ¿eh? Claro, bueno, pero por eso... ¿Pero por qué te perjudica? Porque la Biblia todo el tiempo te habla de que tenés que adorar, de que Dios busca adoradores. Entonces vos pensás de que tenés que... Y es completamente... Por eso la palabra griega para adoración es proskuneo, que significa hacer reverencia y postrarse, reconociendo el ser supremo. Y rebajarse y besar como el perro besa la mano de su amo. Eso es lo que significa... Una rendición total. Es decir, así como... Yo busqué, porque a mí me llamó la atención, que del versículo 20, 21, 22, 23, 24, hablaba de diferentes verbos referentes a la adoración. Adorar, adorarán, verdaderos, adoradores. O sea, la importancia con la que remarca Jesús en estos versículos, y por ahí que tampoco interpretamos nosotros. Pero hay, bueno, yo también tengo el libro de las concordancias, claro, griego, en arameo, y me fui ahí, veía eso. Claro. Y decir como un perro clava la... Qué lugar, ¿no? Qué tremendo. ¿A qué punto Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es el que gobierna, que Él es soberano, ¿no? Por eso uno adora mientras mira el mar. Vos podés adorar mientras mirás el cielo. Vos podés adorar mientras estás comiendo. En todo momento, si tu corazón se rinde a Dios, vos decís, qué glorioso. Cuando vos reconocés la gracia, cuando vos reconocés el amor del Padre, lo estás adorando. El 24 lo dice, clarito. Claro. Entonces Dios es espíritu. Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Claro. Exactamente. Como dice, si están en el cuerpo, están en el espiritual, están adorando la naturaleza que Dios ha dicho cosas preciosas, lo están adorando, dándole gracias, papá. Claro. Y en el versículo 23, en otra versión, dice, pero se acerca la hora y ya está aquí. Cuando los que verdaderamente adorarán al Padre, miren lo que dice, ¿no? Que es crucial. Los que adorarán al Padre lo harán guiados por el Espíritu Santo, de forma verdadera, porque el Padre así desea que lo adoren, ¿no? Lo harán guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí nos abre un poco más el panorama y entendemos de que en realidad lo que vamos a hacer no van a ser de nosotros, ¿no? Sino de esa vida que está en nosotros, ¿no? Porque seremos guiados por el Espíritu Santo. Gladys, ¿qué ibas a decir? ¿Te interrumpí? Sí. Una pregunta que tal vez no sepa, pero yo quiero por ahí algo que tiene que caer en mí. Con nuestra generosidad, ¿lo adoramos también? De acuerdo a tu corazón. De acuerdo a lo que, claro. De tu corazón.
Es depende de tu corazón. Si vos con la generosidad estás queriendo hacer negocio con Dios, no. Si vos con la generosidad lo estás haciendo para que te vean, no. Pero si vos realmente entendés de que se lo estás dando a Dios, de que si vos realmente entendés de que tu aporte es el que hace avanzar el reino, si vos realmente entendés de que Él lo instauró y no una manipulación de un hombre, vos estás adorando a Dios. Y es una adoración y es muy, a ver, no es el tema de acá, pero si nosotros vemos la cantidad de veces que Jesús habló de plata y la cantidad de veces que Jesús habló del infierno, es tremendo. Es decir, son dos temas que Jesús los tocó todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Es importante la plata? No, a Jesús nunca le importó la plata, pero en realidad la plata muestra tu corazón. Claro. Entonces ese es el tema. El ayuno y la oración. Por eso les decía, miren, cuando ayunen y todos no estén ahí gritando en la esquina y decían, no, lo mismo es, hay gente que hace ayuno haciendo de huelga de hambre a Dios. Claro, no, Eso es la presión del Espíritu. Cuando Jesús ayunó, fue el Espíritu Santo mandándolo al desierto, dice, cuando fue bautizado, el Espíritu lo mandó a Jesús a ayunar. No es que sale de uno el orar o el ayunar. Porque a veces me ha pasado eso, yo a veces hacía eso, porque eso nos enseña. Porque eso es una cómo hacer la salud que no está mal, pero la siempre a través de claro, claro, lo que pasa es que depende de lo que el espíritu te diga. Ahora, si te están obligando a que lo hagas, no es el espíritu. Si es parte del reglamento, no está haciendo el espíritu. Por eso habla de esto, ¿no? Llegará el momento en que sus pelos van a ser quitados, dice. Y van a adorar al Padre de la manera en que el espíritu les va a guiar. Entonces, si el espíritu nos conduce a hacerlo, eso va a dar crecimiento. Ahora, si el espíritu no me está conduciendo y yo les digo que hagan algo, no va a ser enriquecedor para ustedes y les va a pesar hacerlo. ¿Por qué? Porque no va a ser el espíritu. No va a ser la palabra de Dios. Tiene que ver el corazón con el que uno hace lo que hace. Es importante lo que dijiste recién. El espíritu nos va a guiar a adorar. O sea, yo no sé la infinidad de formas que debe tener el espíritu de que adoremos. Seguramente iremos entendiendo a medida que vamos creciendo. Por eso claro, él tiene que estar iniciado. Cuando él lo inicia, cuando él es el que nos motiva a hacerlo, y por eso también uno tiene que replantearse motivaciones, tratar de entender de que a veces uno se puede autoengañar en determinadas cosas. Uno trata de ser transparente con Dios, y en esa sinceridad del corazón donde Dios te va a guiar. Estamos todos avanzando, entonces. Ahora está la segunda, porque dice en espíritu, pero también dice otra cosa, en verdad, ¿no? Y si bien la verdad es Cristo, acá también entendemos como la verdad literal. ¿Por qué? Porque entendemos que la esencia de Dios es verdad, como la esencia del diablo es la mentira. Y quiero leer Proverbios 6, 16 al 19. Es interesante que dice Proverbios 6, recordemos lo escribió Salomón, 6, del 16 al 19, que dice, hay 6 cosas que el Señor odia y aún 7 que detesta. Número 1, los ojos arrogantes. Número 2, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Número 3, las manos que matan al inocente. Número 4, el corazón que trama planes perversos. Número 5, los pies que corren a hacer lo malo. Número 6, el testigo falso que propaga mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, de 7 cosas que Dios odia, 2 están relacionadas con la mentira. Importante entender esto, ¿no? Porque bien, si sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, acá también lo podemos tomar de una manera literal, porque nadie que se acerca a Dios y no muestra un corazón genuino lo va a poder encontrar.
Por eso Isaías 29:13 dice, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y su adoración, fíjense lo que dice, y su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Lo que está adorándome es algo que le enseñaron, pero no es una realidad en él. Isaías 29:13, ¿no? Pero qué bárbaro esto, ¿no? Porque debemos entender algo que ya lo he dicho, y a mí cuando se me reveló esto, me voló la cabeza. Debemos entender que cuando mentimos, nos aliamos al diablo fluyendo en su naturaleza. Cuando nosotros nos mentimos, lo que estamos haciendo, estamos fluyendo desde una naturaleza diabólica. Porque así como claro, así como fluimos en Cristo a través de la verdad, con el diablo pasa lo mismo, porque hay un solo padre de verdad y hay un solo padre de mentira. Juan 8:44. Juan 8:44 dice, mirá lo que dice acá, Jesús está hablando. Juan 8:44. 8:44. Y dice así, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa, y fíjense ahora, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, él es padre de mentira. Esto tiene que volarnos la cabeza en qué, en tener justamente un temor de no caer en eso, porque déjenme decirle algo, caemos muchas veces en esa naturaleza diabólica. Caemos muchas veces en esas pequeñas mentiras, y ahí es donde uno tiene que decir, no, yo tengo que pararme en la verdad y comprar la verdad aunque me salga cara. Comprar la verdad aunque me cueste. No tengo que moverme no por una cuestión de lo que veo, sino por una cuestión de que me estoy aliando con el enemigo y estoy fluyendo en su naturaleza. Por eso dice, cuando el diablo miente, expresa su propia naturaleza. Cuando nosotros mentimos, estamos expresando la naturaleza diabólica. Tremendo. Por eso cuando Jesús enseña esto en espíritu y en verdad, es muy profundo. Muy profundo. Por eso nosotros acá en la congregación, y si a veces nos equivocamos como pastores, les pido que nos ayuden. Nosotros buscamos que sean auténticos. Eso no pasa, al cristiano le pasa no de mentir, le pasa de automentir. Yo le hablaba en el sentido de que yo me automentía de que era santo, era bueno, que era capaz, que era inteligente, que era maduro. El automentirse para eso, y eso crea la religiosidad. Como justificarse. Exacto. Y eso nos pasa a nosotros. Eso nunca, como decía, no vino a buscar. O sea, si bien somos santificados por él, perfectos, no, tenemos que entender nuestra naturaleza. Bueno, pero por eso vamos tan en contra de la religiosidad, porque la religiosidad es la que te obligaba o te obliga a mentir. Porque decir, escuchame, tú tenés que levantar los brazos. ¿Qué hace? Arrodillate y rendite a Dios. Y vos no tenés ganas de arrodillarte porque tenés un pantalón nuevo. Y eso hace el diablo Entonces, claro, te genera, bueno, vamos a ponerte de pie, respeto a Dios, tenés que ponerte de pie. Y el diablo hace eso, pero por ejemplo, final de él no va a convertir en él, y hace eso, te miente a través de encima las cosas que nosotros vivimos, convertir la piedra en pan. Y eso es lo que hace. ¿Cómo vamos en el Zoom? En el Zoom alguna pregunta, escriban, venimos bien, pongan el dedito, se va entendiendo. Buenísimo. Ahí están. Bien ahí.
Bien ahí. Entonces, es un tema que no es menor y es fundamental poder tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Ujú. Es una naturaleza. Por eso manifestamos la naturaleza que nos gobierna, ¿eh? Y es algo que lo tenemos que recalcar todo el tiempo, ¿no? Si hay mentira en nosotros, alertémonos porque estamos fluyendo desde una naturaleza indebida, ¿no? Versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran, volvemos a Juan 4, 24, deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. La dejó picando y se dio vuelta porque apareció un... ¿no? Y la mujer quedó con una confusión. No debía entender nada. Justo los discípulos dice, y se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con la mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué haces con ella? O ¿de qué le hablas, no? Qué importante eso, ¿no? Y el versículo 28 dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver este hombre, me dijo todo lo que yo había hecho, todo lo de mi vida, ¿no? Y ¿no será este el Mesías? Ella empezó a decir, ¿no? Y mientras ella iba hablando, se iba dando cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Y yo pensaba en estos versículos que leímos, ¿no? Que la importancia de estar en el lugar correcto y aceptar lo que Jesús está dispuesto a decirnos. Y que una vez que nosotros lo aceptamos, ahí podemos empezar a tener esa claridad, porque ella escuchó todo, ¿no? Vinieron los discípulos y después dijo, bueno, le tengo que contar a todos. Y en esto que le empezó a contar a todos, vengan a ver este hombre, ella no dijo, es el Mesías, dijo, ¿será este el Mesías? Como que empezó a darse cuenta, fueron empezando a caer sus velos. Claro, empezaron a caer sus velos, ¿no? Por eso la importancia de estar en el lugar correcto y aceptar la dirección de Dios, ¿no? A veces Dios nos manda a hacer cosas que a veces para nuestros ojos naturales parece que son una locura, pero terminan en ganancia cuando obedecemos a esa voz de Dios, ¿no? Ahora, qué tremendo que la mujer estaba al lado de un pobre que pedía agua, un judío, primero, sin darse cuenta de que estaba hablando con Dios mismo. A ver, logramos entender la dimensión, ¿no? La dimensión, y entendamos también de que hoy mismo nos puede pasar lo mismo. Así que bueno, el versículo 30 dice, así que la gente salió de la aldea para verlo, ¿no? Esto es el llamado que estaba haciendo la mujer samaritana. Y mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Y Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y entonces ellos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Qué lindo, ¿no? Y continúa diciendo, versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen lo dicho, hay 4 meses para la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha y a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto a la siembra como a la cosecha. Ya saben que les he dicho, uno siembra y otro cosecha. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron y otros habrán hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar esa cosecha, ¿no? Y nos vamos con el entendimiento de estas últimas palabras. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y entendamos esto, así como el alimento natural lo que hace es saciar algo interno de tu hambre, de tu estómago, el alimento espiritual, es decir, vos vas a sentirte insatisfecho hasta que no hagas la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es lo que va a generar una plenitud interna. El que te va a hacer sentir... Y nosotros lo experimentamos. Nosotros nos costaba decirle que sí al pastorado. Nosotros no queríamos saber nada.
pero internamente había algo que nos generaba una insatisfacción. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo lo que Dios nos había mandado a hacer. No era la voluntad del Padre. Por eso decirle que sí a Dios es la mayor ganancia y es lo único que va a hacer que sacie nuestro interior. Saludamos a los del sur, gracias por estar ahí, espero que se haya escuchado. Sé que se cortó un par de veces, ya vamos a resolver el tema de internet. Tenga paciencia.